Bien, buenos días, queridos estudiantes. Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. Buenos días. A ver, necesito que pongan sus cámaras, por favor, para tomarles la asistencia. María Gabriela Antamba. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Melanie Carolina. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Cassandra Chala. Presente. Lisbeth Cerón. Presente, Doc. Lele Nicole Ceballos. Presente. Alejandra Chanquiza. Presente. Diego Mauricio Cruz. Presente. Cintia Cuazapaz. Presente, Doc. Karen Echevarría. Presente, Doc. Susana Erazo. Presente, Doc. Evelyn Flores. Buenos días, doctor. Presente. Nayeli Garcés. Presente, Doc. Robert Guevara. Presente. Jennifer Hidalgo. Jennifer Hidalgo, ¿no está? Tiene dos ausencias estudiante. Rita Lagos. Presente. Dirce León. Presente. Alejandro Lobato. Presente, Doc. Caterina Mafla. Presente, Doc. Blanca Méndez. Presente, Doc. John Anderson Mediavila. John Anderson. Daniel Morillo. Presente, Doc. Paula Narváez. Presente, Doc. Alexis Diego Tamba. Presente, Doc. Cristian Israel Vargas. Cristian Israel Vargas, ¿no está? Bien, chicos, entonces hoy nos corresponde darle continuidad a las presentaciones. No, este es el grupo B1, ¿no? Este es el B1.
Hoy nos corresponde hacer las presentaciones de las barreras primaria y secundaria. Y lo que es la norma de seguridad en el uso de los equipos. ¿Verdad? Porque hicimos lo anterior fue seguridad biológica, química y radioactiva. Sí. Entonces, empezamos por el equipo 4. El equipo número 4. A ver, el equipo número 4. Nadie va a responder del equipo número 4. Alejandro Lobato, Fernanda Flores, Daniel Morillo, Anderson Mediavilla, Cristian Vargas y Karen Echavarría. Sí, Doc, yo le presento un ratito. Ese es el equipo número 4. Sí. Ahí ya se puede ver. Sí. Comienzo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Alejandro Lobato, Fernanda Flores, Daniel Morillo, Cristian Vargas, Anderson Mediavilla y quien les habla, Karen Echeverría. Nosotros vamos a hablar sobre la bioseguridad hospitalaria. La bioseguridad hospitalaria y las barreras primarias y secundarias. La bioseguridad hospitalaria, a través de las medidas científicas organizativas, define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados, con el objeto de confiar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de personal de laboratorio y áreas hospitalarias críticas, personal de áreas no críticas, pacientes y pueblo general, y material de desechos y medio ambiente. A continuación, mi compañera. Barreras primarias. Equipo de seguridad o barreras primarias se incluyen entre las barreras primarias todos los dispositivos o aparatos que garanticen la seguridad de un proceso, como por ejemplo, aislador de barreras, las cabinas de seguridad, como los denominados equipos de protección personal. Dentro de esto tenemos guantes, calzado, pantallas faciales, mascarillas, etc. Este tipo de equipo de seguridad incluye tanto las cabinas biológicas como contenedores cerrados para centrifugación, dispositivos de manipulación de pipetas, homogenizadores, equipos de ultrasonido, agitadores, indumentaria personal, dentro de esto batas, tapabocas, guantes, lentes de seguridad, máscaras, etcétera. Consideraciones generales en torno a los EPI. Protección de los ojos y de la cara. Las lentillas no proporcionan protección alguna a los ojos, por lo que no se recomienda su utilización durante el trabajo en laboratorio de microbiología. En el caso de que una persona necesitara llevarlas por prescripción facultativa y no simplemente como corrección de la visión, estaría obligada a llevar también, siempre que estuviese expuesta al riesgo biológico y o químico, unas gafas de seguridad.
Pantallas faciales que ofrecen protección frente a impactos y salpicaduras. Son elementos indispensables para protegerse frente a radiaciones, como es el caso de la luz ultravioleta. Protección de las manos y los brazos. Los guantes son quizás las prendas más empleadas, aunque no siempre se siguen correctamente las normas elementales de uso. La primera, las manos han de lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes. El uso de los guantes debe quedar restringido para las operaciones frente a las que es necesario protegerse. Cualquier tipo de guante no protege frente a cualquier producto químico, lo que significa que es preciso escoger el modelo según el riesgo al que se está expuesto. Tenemos la protección respiratoria, que vienen a ser las mascarillas. En general tienen una utilidad en el laboratorio de microbiología, especialmente para protección frente a polvo, partículas, aerosoles, gases y vapores químicos. Las conocidas mascarillas tipo cirujano no ofrecen protección alguna. El vestuario como protección es un principio indispensable hacer una clara distinción entre la ropa que es parte de un uniforme y las prendas del vestuario que actúan como elementos de protección individual. El vestuario que sirve como protección personal no debe salir nunca del uso. A la biblioteca, a la cafetería, a la calle. En el ambiente de trabajo no se debe de llevar ropa de calle que aumente la superficie corporal expuesta, como pantalones cortos o sandalias. Tenemos la protección auditiva. Dice que es la menos considerada en el ambiente de un laboratorio de microbiología, siendo habitualmente que el personal acepte como normal o un nivel de ruido procedente de aparatos y o determinadas operaciones por encima de los límites tolerables. ¿Qué pasó? Doc, los otros dos compañeros creo que tienen problemas para ingresar porque no están conectados. Bueno, pero ustedes tienen que defender entonces la presentación, porque nada más ese pedacito que ya se acabó todo ya. Listo, Doc, entonces continuamos nosotros mismos. Cristian tampoco está. No, Doc, Vargas no está conectado y Mediavilla tiene problemas para ingresar. Escribió en el grupo que no puede ingresar. ¿Y Daniel Morillo? El que acaba de exponer ahorita. Sí, Doc, yo acabo de exponer, pero tú también viste que los compañeros no están. A ver, continúo. Dice que tenemos las barreras secundarias. Diseño y construcción de instalación o de barreras secundarias. La magnitud de barreras secundarias dependerá del agente infeccioso en cuestión y de las manipulaciones con el que se realice. Vendrá determinada por la evaluación de riesgos en muchos de los grupos de trabajadores en los que el contacto con este tipo de agentes patógenos sea secundario a su actividad profesional. Cobran principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección personal, mientras que cuando la manipulación es deliberada, entran en un juego también con mucha más importancia las barreras secundarias. Dice que todo centro de hemoterapia o banco de sangre debe estar adecuadamente ventilado e iluminado y los servicios de agua y luz funcionarán satisfactoriamente. Dice que los suelos, paredes y techos deben ser impermeables al agua, de forma que permitan una limpieza a fondo y una posterior descontaminación. Dice que las mesas de trabajo para el procesamiento inmunoserológico, inmunohematológico y fraccionamiento deberán estar ubicadas en un área apropiada, alejada de las áreas de atención al donante. A continuación, mi compañero.
Ya, tenemos también las mesas de trabajo deben confinarse en el material sólido con superficies lisas, impermeables y de fácil limpieza. También tenemos el manual de bioseguridad que incluye definiciones de cualquier política de descontaminación y desechos. Los corredores deben estar separados en acceso directo al laboratorio. ¿Ya terminaron? A ver. Karen, Aquí, Doc. ¿qué se entiende por qué son las barreras primarias? Las barreras primarias tenemos que son... Ay, se me fue. Eh, todo el equipo de seguridad que tenemos que tener dentro de áreas hospitalarias, tanto para garantizar la seguridad del personal como de las personas, de los pacientes que entren. Tenemos que utilizar lo que son mascarillas, batas, el calzado apropiado cuando vamos a entrar en diferentes áreas de áreas hospitalarias. A ver. Alejandro. Aquí, Alejandro Lobato. Aquí, Doc. ¿Cuáles son las principales medidas que hay que tener en cuenta frente a las barreras físicas? O sea, ¿para qué nos sirve la barrera física? O sea, las medidas de la barrera física pueden ser varias, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? No lo escuchaba, Doc, perdón, aquí estoy. ¿Perdón? Melanie, apaga tu micrófono, por favor. A ver, Alejandro, le hice una pregunta. No ¿O le está escuché, Doc, buscando? ¿me puede repetir? No, Doc, ¿me puede repetir? No se le podía entender porque estaba la pantalla de Melanie prendida. A ver, ¿cuáles son las principales medidas de las barreras físicas? O sea, ¿para qué nos sirven? ¿Cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta las barreras físicas? Las primeras medidas son, primero, proteger a nosotros, por ejemplo, los guantes, las mascarillas, los protectores faciales. En el caso de los anteojos, de que las personas que utilizan anteojos pues deberían de utilizar igual unas gafas de seguridad. ¿Qué más? Podríamos también Lo estar más hablando un poco importante, que hay que ser antes y después de cualquier tipo de procedimiento que nosotros hagamos. la desinfección de nuestras manos como principal. La primera es el correcto lavado de las manos, antes y después de realizar cualquier procedimiento. Así es. El manejo correcto de los desechos sólidos y los cortos punzantes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos correctamente, podemos provocarnos un accidente y eso genera complicaciones en el trabajo, en la vida laboral de nosotros, porque de hecho nos llevamos un control que hay que llevar por lo menos 2 años haciéndonos exámenes complementarios y demás. Fernanda. Sí, doctor. ¿Qué comprenden las barreras secundarias? Perdón. ¿Qué comprenden? O sea, ¿qué son las barreras secundarias? Incluye el acceso, los controles a los laboratorios, los requisitos de ventilación, monitoreos, hay que minimizar la liberación de aerosoles, el flujo del aire, todas las instalaciones, la verificación y ese tipo de cosas.
¿Y qué son las precauciones universales? Las precauciones universales. Creo que es los procedimientos destinados a proteger a todo el personal de salud y por si acaso de las infecciones, de agentes, de los virus. Dentro de ellos creo que está la hepatitis B, el hepatitis C, la inmunodeficiencia. Está bien. Pasamos al otro equipo. Vamos al equipo de 3. Alejandra, Rita, Melanie, Nicole, Diego, Israel. Ya, Doc, ya le presento. Ya ven, ¿no? Bueno, mi grupo está conformado por Alejandra Chanquiza, Rita Lagos, Melanie Cadena, Nicole Cebachos, Israel Guevara y Diego Cruz. Les vamos a dar lo que es las barreras primarias y secundarias en bioseguridad hospitalaria. Ya, las barreras son barreras físicas o equipos de protección personal entre el trabajador del laboratorio y el patógeno. Como por ejemplo, tenemos los guantes o los aparatos respiratorios especiales. También los laboratoristas usan estos tipos de equipos de seguridad para protegerse directamente al trabajador de organismos. Mientras que las barreras secundarias son aspectos estructurales de los laboratorios que hacen que el ambiente de trabajo sea más seguro frente a riesgos de infección. Estas incluyen lavarnos las manos, principalmente áreas de contención especiales para trabajar directamente con los organismos y patrones especiales de ventilación diseñados para prevenir la contaminación de otras salas y otros trabajadores en el edificio. Las barreras primarias. Estas son la primera línea de defensa cuando manipulamos material biológico, que pueden contenerse agentes patógenos, como dijo el doctor, el material cortopunzante. Este también se ajusta que podría asimilarse a la imagen de una burbuja protectora, que resulta del encerramiento del material considerado como foco de contaminación. Cuando no es posible el aislamiento del foco de contaminación, la actuación va encaminada a la protección del trabajador mediante el empleo de prendas de protección personal. A continuación, mi compañera. Tenemos lo que es se define un individual como cualquier equipo destinado llevado a cabo algún deja uno a el trabajador implementándolos con corporal. La utilización una exigencia primaria, porque No la escuchamos, Nicole. No la escuchamos. uniforme de laboratorio. Esta ropa protectora deberá ser quitada inmediatamente después de que se termine el trabajo. Deberá ser transportada de manera segura y adecuada para la descontaminación de la ropa que utilizamos dentro de la institución y no se debe usar en las áreas limpias de la institución. La protección ocular también es y el uso de tapabocas tiene como objetivo de proteger las membranas mucosas de los ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados a pacientes con actividades que puedan generar aerosoles o salpicaduras de sangre.
Estos anteojos de seguridad deben permitir una correcta visión, deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema antirrayaduras y antiempañantes. Deben permitir el uso simultáneo de anteojos correctores y debe ser de uso personal. Ya. Cambia. Ya. El uso de anteojos de seguridad con lentes correctores y de contacto. Los lentes correctores usan las personas cuya visión requiere el uso de lentes correctores, deben utilizarlo. Deben utilizar gafas de seguridad con lentes protectores graduados, gafas de protección ocular que se pueden llevar sobre las gafas graduadas sin que perturben el ajuste de las mismas. Los lentes de contacto. Las personas que necesitan llevar los lentes de contacto durante los trabajos del laboratorio deben ser conscientes de los siguientes peligros potenciales. Será prácticamente imposible retirar los lentes de contacto de los ojos después de que se haya derramado alguna sustancia química en el área ocular. Los lentes de contacto interferirán con los procesos de lavado de emergencia y también pueden atrapar y recoger humos y materiales sólidos en el ojo. El tapabocas debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras. Debe ser amplio, cubriendo la nariz y toda la mucosa vocal. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y cuidado que reciba. Cámbiale. La protección de los pies. La protección de los pies está diseñada para prevenir las heridas producidas por sustancias corrosivas, objetos pesados, descargas eléctricas, así también para evitar el deslizamiento en suelos mojados. Si cayera al suelo una sustancia corrosiva o un objeto pesado, la manera más vulnerable del cuerpo serían los pies. Se debe elegir un zapato de piel resistente que cubra todo el pie. Este tipo de calzado proporcionará la mejor protección. No se debe llevar ningún tipo de los siguientes zapatos en el laboratorio, como sandalias, zuecos, tacones altos y zapatos que dejen descubierto el pie, como las muñecas. Gracias. Ya, protección de las manos. Los guantes. El uso de los guantes debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como de la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador. Las manos deben ser lavadas según técnicas y secadas antes de su colocación. De acuerdo al uso, los guantes pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según la necesidad. Tipos de guante plástico. Protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias irritantes. De látex proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes, adecuado para la manipulación de sangre. El caucho natural protege frente a sustancias corrosivas suaves y descargas eléctricas. Neopreno para trabajar con disolventes, aceites o sustancias ligeramente corrosivas. Guantes de algodón absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se manejan y retarda el fuego. Amianto, aislante o resistente al calor. Las barreras secundarias. Contribuye a la protección del propio personal del servicio o unidad. Proporciona una barrera para proteger a las personas que se localizan fuera del mismo, es decir, aquellas que no están en contacto con los materiales biológicos, como por ejemplo personal administrativo, enfermeros, visitantes de hospitales, y protege a las personas de la comunidad frente a posibles escapes accidentales de agentes infecciosos. Las barreras secundarias en estos laboratorios pueden incluir la separación del área del trabajo del laboratorio del acceso al público,
La disponibilidad de un sistema de descontaminación, por ejemplo, autoclave, e instalaciones para el lavado de las manos. Cuando el riesgo de infección por exposición o un aerosol infeccioso está presente, quizás sea necesario implementar un mayor nivel de contención y barreras secundarias múltiples para evitar que los agentes infecciosos se escapen hacia el mismo ambiente. Las barreras secundarias. Todo centro de cromoterapia o banco de sangre debe estar adecuadamente ventilado o eliminando sustancias, y los servicios de agua y luz deben funcionar satisfactoriamente. Gracias. Los suelos, paredes y techos también deben ser impermeables, el agua de forma que permitan una limpia a fondo y una posterior descontaminación. Las mesas de trabajo para el procesamiento inmunoserológico debe estar fraccionadamente, deberán estar ubicadas en las áreas apropiadas, alejadas de la atención al donante. Las mesas de trabajo deben confeccionarse del material sólido, con superficies lisas, impermeables y de fácil limpieza. También incluye un manual de bioseguridad en las definiciones de cualquier política de descontaminación de desechos. Y los corredores deben estar separados del acceso directo a laboratorios. Gracias. Bien, a ver. Alejandra. Mande. Alejandra, ¿cuáles son los determinantes de la barrera secundaria? Los determinantes de la barrera secundaria son los que protegen las áreas de los hospitales, se podría decir. ¿Me dice o me pregunta? ¿Mandé? ¿Tú me estás diciendo o me estás preguntando? Le estoy diciendo. A ver, ¿qué más? ¿Eso nada más? No, también son, como dije anteriormente, todas las áreas deben estar alejadas de los pasillos de los laboratorios, las estructuras de contaminación deben ser ventiladas. ¿Qué más será? Incluye también un manual de bioseguridad para todos el personal de salud que lleve esto como responsabilidad de la atención a personas que estén donando la sangre. También sería las estructuras, paredes y mesas deben ser con material sólido y ya. Está bien. Nicole, Lely Ceballos. ¿Cuáles son las obligaciones generales de los trabajadores de la salud que tenemos que tener en cuenta frente a las normas de bioseguridad? Lo primero que nosotros... Tienes malo el internet, que no te escuchamos nada. Escucha. Ahí sí. Tienes que acercarte para escucharte. Tienen que tener en cuenta que los laboratorios no pueden estar al alcance de las personas que están visitando el centro de salud. Nosotros utilizar lo que son los uniformes, batas o uniforme correspondiente para atender a las personas. El área de salud tiene que estar desinfectado. También lavado de manos.
y las barreras protectoras. Está bien. Melanie, Sí, Doc. ¿qué es? A ver. ¿Qué sucede cuando los patógenos superan la barrera primaria? Al momento que los patógenos entran en las barreras primarias, que sería el uso de protección, podrían producir infección en el personal de salud. Podría también existir patógenos que puedan dañar al personal y también una contaminación de persona a patógeno y laboratorio en sí. Israel. Sí, doc. Israel. Sí, doc. Sí. ¿Qué es seguridad biológica? Es la seguridad biológica. Estás buscando ahora el concepto de seguridad biológica en la computadora. A Sí, ver, estoy pasa ahorita. programando la vez. No, yo no tengo que esperar que tú empieces a buscar el concepto de Estoy seguridad trabajando biológica arriba. en la computadora, Israel. Tú tienes que estudiar, y te lo estoy diciendo desde hace días. Tienes que estudiar, hermano, y tú no estás estudiando. Entonces ustedes piensan que ya ahí uno no se da cuenta cuando ustedes empiezan a buscar la respuesta de la pregunta. Menos mal que ya a partir del día 10 comenzamos las clases, las prácticas en clase. O sea, van a hacer prácticas en clases. A ver quién es el que le da tiempo buscar en la libreta, quién es el que le da tiempo buscar, porque no vamos a hacer presentaciones con PowerPoint ni nada de eso. Todo el mundo se lo va a aprender de memoria. Y listo. A partir del día miércoles comenzamos las clases presenciales ya en el instituto. Entonces vamos a ver entonces cómo se lo van a aprender. Ustedes empiezan a buscar las cosas cuando están, cuando le hacen la pregunta. Ustedes piensan que uno no se da cuenta. Mira cómo yo tengo cana. A ver, Rita. Ya, la seguridad biológica es cuando el personal de salud que está realizando algún trabajo con agentes biológicos que pueden causar infecciones debe tener en cuenta que si es que no está con su equipo de protección personal, estos agentes biológicos como los virus, bacterias, parásitos pueden llegar a infectarlos y pueden provocarles problemas de salud que pueden ser severos. Diego. Mande, doc. ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar? O sea, hay que revisar las normas de bioseguridad en el uso de equipos hospitalarios, ¿verdad? ¿Qué medidas tenemos que tener presente a la hora de utilizar equipos eléctricos en una institución hospitalaria? Tenemos que ver que estén las líneas en tierra, más tener cuidado que no haya fugas. ¿Fuga de qué? ¿La corriente se fuga? En los cables y puede ser peligroso para los operadores. ¿Que hayan fuga o que estén descubiertos algo de eso? No es lo mismo fuga que No, estén que estén descubiertos. descubiertos. Porque que yo sepa, los cables, la corriente no tiene fuga, no tiene escape como el oxígeno, la gasolina. Ya que estén descubiertos los cables. ¿Qué más? Que existe también una buena instalación para que no haya cortocircuitos.
también Nosotros, tienen que ¿cómo tenemos que usar, estar a la hora si vamos a manipular algo? guantes de, tenemos que usar las medidas de protecciones como son los guantes de caucho para que no pase la electricidad. Está bien, Diego. Pasamos al equipo 1. Dirce, Cassandra, Paulette, Caterine. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A continuación nos vamos a exponer sobre las barreras primarias y secundarias en bioseguridad hospitalaria. Barreras. La bioseguridad tiene barreras establecidas para ofrecer protección contra los microorganismos y enfermedades, salvaguardando la integridad tanto del personal como de las muestras clínicas contra la degradación o contaminación cruzada, factores que pueden poner en peligro la validez de los estudios de laboratorio. Barreras primarias. Son barreras físicas o equipos de protección personal entre el trabajador del laboratorio y el patógeno, como por ejemplo las mascarillas, guantes, batas, aparatos respiratorios especiales, zapatos, entre otros. Los laboratoristas usan estos tipos de equipos de seguridad para protegerse directamente al trabajar con organismos. Las barreras primarias clasifican en tres, que son físicas, químicas y biológicas. Las físicas, toda superficie del cuerpo se halla cubierta de piel. La piel es la primera defensa del cuerpo antes de que un microorganismo ingrese en él. Por esta razón, la piel debe mantenerse limpia, sin cortes o lastimaduras por donde entran los agentes biológicos patógenos. También las químicas. Otra defensa que tiene el cuerpo, sudor, que secretan las glándulas sudoríparas de la piel. El sudor es una sustancia de piel poco ácido que impide la supervivencia de varios tipos de organismos. Biológicas. La flora bacteriana impide que los microbios se instalen en las mucosas. Están relacionados con los vectores biológicos que son esenciales para un ser humano. Barreras secundarias. Son aspectos estructurales del laboratorio que hacen que el ambiente de trabajo sea más seguro frente al riesgo de infección. Estas incluyen lavamanos, áreas de contención especiales para trabajar directamente con los organismos, las cabinas biológicas, dispositivos para manipulación de pipetas, homogeneidores, equipos de ultrasonido. También incluyen patrones especiales de ventilación diseñados para prevenir la contaminación de otras salas y otros trabajadores en el edificio. Barreras secundarias de bioseguridad hospitalaria. Ventilación. La presión positiva. Su propósito es asegurar que los agentes patógenos transmitidos por el aire se contaminen al paciente, equipos para hospitales o suministros dentro de la habitación. En pocas palabras, el aire extra es bombeada a estas habitaciones para empujar contaminantes lejos de ellas.
También tenemos la presión negativa. Aspirar el aire fuera de la sala con la finalidad de sacar cualquier contaminación potencial lejos del área y evitarlos al aire exterior, generalmente por el techo de las instalaciones. En este caso no solo se libera el aire en las habitaciones, más bien se eliminan el mismo a través de un sistema de escape. Normas de bioseguridad en el uso de equipos hospitalarios. Los equipos hospitalarios es cualquier dispositivo usado para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o para prevenirla. Van desde pequeños y simples como un medidor de glucosa en la sangre a grandes y complejos como un ventilador mecánico. Ustedes pueden utilizar algunos en la casa o en el trabajo, o tal vez necesite uno en el hospital. Ya, para utilizar los dispositivos médicos en forma segura, hay que conocer cómo funciona el dispositivo, mantener las instrucciones cerca, entender y responder adecuadamente a las alarmas de los dispositivos, tener un plan de respaldo y suministros en caso de una emergencia, mantener los números de emergencia disponibles y actualizarlos cuando sea necesario. Educar a la familia y a los cuidadores sobre su dispositivo. Acerca del mantenimiento de los equipos médicos, el cuidado y uso adecuado de estos equipos se relaciona a los programas de mantenimiento, que deben estar adecuadamente planificados y gestionados. Todo este conjunto de acción conlleva a tener a equipos médicos fiables y disponibles cuando se los necesita. Además, prolonga la vida útil y minimiza los costos de mantenimiento del equipo biomédicos. Nayeli. A ver, dice que el área usuaria debe conocer las razones por las que se inspeccionan y mantienen los equipos y los beneficios de los programas de mantenimiento. El área técnica debe estar bien informado sobre el tiempo que lleva en uso un equipo y así se puede determinar la frecuencia de mantenimiento. Al usuario, al área que se usaría debe estar atendido a los cambios o problemas en los equipos y ponerse en contacto inmediatamente con el área técnica para así detectar algún problema. Ya, ¿qué son las normas de bioseguridad? Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo y la transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en el servicio de salud, que éstas están vinculadas a accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales. Tenemos como principios de bioseguridad la universalidad. Estas medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. El personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas. Tenemos el uso de barreras. Este comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de material adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Tenemos, como por ejemplo los guantes. Estos no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero sí disminuyen las consecuencias a estos riesgos. Tenemos los medios de eliminación de material contaminado. Es el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de los pacientes
son depositados y eliminados sin ningún riesgo. Las barreras de protección. Esta implica la protección para evitar riesgos como el uso de guantes, mascarillas, lentes, protectores, mandiles, botas y gorros. El uso de guantes sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del personal de salud. El uso de guantes no es sustituido del lavado de manos. El uso de guantes es imprescindible para todo procedimiento que implica contacto con la sangre y otros fluidos corporales, piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. Viste que el uso de las mascarillas sirven para prevenir lo que son la transmisión de los microorganismos que se propagan a través del aire y aquello cuya puerta de salida y de entrada pueden ser el aparato respiratorio. Entre los tipos de las mascarillas está lo que son los respiradores de partículas biológicas, las mascarillas simples para polvo, o las mascarillas quirúrgicas o los respiradores para polvo industrial. También está en la utilización de la mascarilla, dice que deben ser colocadas de la nariz y la boca, cual debemos mantenerla colocada la mascarilla dentro del área de trabajo mientras se realiza alguna actividad y evitar lo que es la manipulación de la mascarilla una vez colocada. En áreas de bajo riesgo, utilizar en procedimientos invasivos que impliquen lo que es el riesgo de las salpicaduras, función arterial o aspiraciones o intubación. En los lentes protectores dice que los lentes protectores se utilizan como una forma de protección de los ojos adaptable al rostro y los cuales deben cubrir completamente el área ocular. Estos lentes se usan en la atención de emergencia, también en la sala de operaciones o en los centros obstétricos. Los mandiles y mandilones largos dice que son indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución universal, como drenajes de accesos, atención a heridas, partos y punción de cavidad. También dice que entre las normas de la bioseguridad debemos tener en cuenta evitar el contacto de la piel y las mucosas con la sangre y otros fluidos corporales proveniente de cualquier paciente. También usar siempre los guantes para todo procedimiento realizado en los pacientes, realizar el lavado de las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento, puede tener contacto con sangre o líquidos corporales, y usar las mascarillas y las gafas de protección durante los procedimientos que generen lo que son gotas de sangre proveniendo de la exposición de membranas mucosas, la boca, la nariz y los ojos. Gracias. Gracias. Entonces empezamos. Dice. Sí. A ver, dice.
Dime qué son las barreras secundarias. Estas son las barreras, como son las lavanderías, los lavamanos, No, dime el concepto. Concepto de barrera secundaria. Barrera secundaria son esto. Eso. las barreras secundarias nos ayudan a Cassandra, Sí, ¿qué son las barreras secundarias? las barreras secundarias son estructuras de laboratorio que protegen al personal de enfermería para no contaminarse y ni poder tener una infección o mucho menos causar una enfermedad. Las barreras secundarias llegan a ser los lavamanos, equipos de ultrasonido, áreas de contención áreas de contención especialmente para el área de trabajo, dispositivos para manipular pipetas, ¿qué más? Pueden ser las puertas, mesas, ¿qué más? Y cabinas biológicas. A ver. Paulette. Aquí, Doc. Paulette, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta frente al uso de equipos hospitalarios cuando vamos a utilizar oxígeno? Debemos de tener en cuenta que el área en donde nosotros vayamos a trabajar esté segura, que el oxígeno esté sellado y que no haya ninguna fuga. Debemos tomar en cuenta las medidas primarias como lo es el uso de guantes, de mascarilla, de lentes, la bata, eso. Caterine. Mande, Doc. ¿Cuántos niveles de contención existen en bioseguridad? No, Doc, no me acuerdo, no sé. Está bien. Nayelis, Sí, Doc. ¿cuántos niveles de contención existen en bioseguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta en un laboratorio, por ejemplo? No, creo que son 3 niveles. Eso de creo aquí, eso es cuando vamos a la iglesia, que creo en Dios Todopoderoso y demás. Aquí o es esto o es esto otro. Son tres niveles. Está bien. Tienes un punto, no sabes. Alexis. Yo, Doc. Dígame, encienda su cámara. Su cámara, Alexis. Su cámara. Está prendido. Ajá. ¿Tiene 4 niveles? ¿Tú me dices o me estás preguntando? Son 4 niveles. El primer nivel son las instalaciones
en que trabajan el personal de salud. En el segundo nivel son los equipos de laboratorio y las instalaciones adecuadas. Nivel 3 son las barreras secundarias que se ponen en práctica en nivel 3. Y nivel 4 tener precaución con los agentes infecciosos. Ya, está bien. A ver. Equipo número 2. Gabriela, Yarina, Juliana, Susana, Blanca, Jennifer. Sí, Doc, ya le presento ahorita. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve ya. Ya está. Doctor y compañeros, buenos días. Les vamos a exponer con mis compañeras acerca de lo que se refiere a las barreras primarias y secundarias en bioseguridad hospitalaria. Las personas que les vamos a exponer acerca del tema somos Yarina Cerón, Juliana Cuazapaz, Susana Erazo y Blanca Méndez. Bueno, Jennifer Hidalgo no sabría decirle qué es lo que ha sucedido con ella todavía. Y mi persona, Gabriela Antamba. ¿Qué son las barreras primarias? Como aquí dice, es tal y como su nombre lo indica. Las llamadas barreras primarias son la primera línea de defensa cuando se manipulan materiales biológicos que puedan contener agentes patógenos. El concepto de barrera primaria podría asimilarse a la imagen de una burbuja protectora que resulta del encerramiento del material considerado como foco de contaminación cuando no es material considerado como foco de contaminación. Cuando no es posible el aislamiento del foco de contaminación, la actuación va encaminada a la protección del trabajador mediante el empleo de prendas de protección personal. Protección personal. A esto se le define como el equipo de protección individual, como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio. ¿Qué es la protección corporal? El uso de mandil, es decir, la utilización de mandiles o batas es una exigencia multifactorial en la atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. Estas batas adecuadas protegen a los trabajadores para proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos corporales o de los derrames de la salpicadura de medicamentos peligrosos, materiales de desecho y además evitan que los microorganismos de los brazos y dorso lleguen al paciente. Protección ocular. Aquí va lo que es el uso de lentes protectores.
La protección ocular tiene como objetivo proteger membranas mucosas de los ojos durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre, así como también el uso de la mascarilla. En la mayoría de las actividades en las que se requiere de protección respiratoria, se utilizan las mascarillas. Se usan como una barrera para proteger al usuario contra riesgos como las salpicaduras de microgotas de sangre o fluidos corporales. El uso de guantes. El uso de estos debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador como de la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador. Ya, el uso del gorro. Estos evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. El cabello facilita la retención con una posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo que se considera como fuente de infección y de vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de la colocación de los demás equipos de protección, se indica la colocación del gorro para evitar la caída de partículas contaminadas en el vestido. Las barreras secundarias. Las barreras secundarias son aspectos estructurales del laboratorio que hacen que el ambiente de trabajo sea más seguro frente al riesgo de infección. Estas incluyen lavamanos y patrones especiales de ventilación diseñadas para prevenir la contaminación de otras salas y otros trabajadores en el edificio. Según el nivel de bioseguridad, la contención secundaria determina lo siguiente: la localización, que es recomendado que el área contaminada se haya alejada de la puerta del laboratorio. El acceso del personal permite el ingreso restringido. Lavatorios, que es recomendable aunque sea uno por cada laboratorio. Lavaojos, recomendado que exista para casos de emergencia. En superficies interiores, recomendado que techos, paredes y pisos sean fáciles de lavar. Superficies de trabajo, recomendado que sean resistentes al calor, moderado y disolventes orgánicos. La señalización, que sea correcta marcación en cada área. La presión negativa, que evita el flujo de aire contaminado que se libere del laboratorio. Filtro CEPA, que es para la purificación del aire. Residuos, para la seguridad que se emplea en área de manejo de residuos en un laboratorio. Y servicios auxiliares como salas de primeros auxilios. Normas de bioseguridad en el uso de equipos hospitalarios. La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. Además, es una disciplina de comportamiento que propone lograr acciones y actitudes que disminuya el riesgo del personal de salud en adquirir infecciones o propagarlas las mismas en su entorno. El ámbito de atención médica es un lugar propicio para la generación y difusión de infecciones, dada que es por inobservancia de las medidas de bioseguridad por parte del personal de salud y usuarios que portadores de gérmenes que causan infecciones que pueden provocar alteraciones graves y aún la muerte de todas las personas que acuden a las instalaciones o trabajan en este establecimiento de salud. Normas de bioseguridad en el uso de equipos hospitalarios. Se define como un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, pacientes, visitantes y MET. La bioseguridad es un conjunto amplio y que implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en las instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y medio ambiente, que pueden ser afectados como resultado de actividad asistencial. La bioseguridad también es un conjunto de medidas mínimas que se debe adoptar con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que puede ser producido por agentes infecciosos, químicos, físicos y mecánicos. Saludo.
ocupacional es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas. La rama de salud pública que tiene por finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Prevenir todo el daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por todos los factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo lo que son las aptitudes y capacidades. Las precauciones universales son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. La política de control de infecciones, conjunto de técnicas y procedimientos para la protección del personal de salud de posibles infecciones por ciertos agentes, principalmente por el VIH, el VHB y el VHC, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con fluidos o tejidos corporales. Dado que se asume de que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por la sangre, se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos corporales, secreciones y elementos punzocortantes. Dentro de las precauciones universales están consideradas el lavado de manos y las barreras de protección. El uso de barreras es la utilización de la barrera física, mecánica o química entre personas o entre personas y objetos. No evitan los accidentes de exposición a fluidos, pero disminuye las consecuencias de dicho accidente. Son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos. Es la inmunización activa, que se refiere a las vacunas, y el uso de barreras físicas como los guantes, las mascarillas. Las normas de bioseguridad. Es necesario conocer el estado clínico serológico del paciente fuente. Si el estado serológico es desconocido, el médico prescribirá la realización de los siguientes exámenes previo consentimiento del paciente. La serología para VIH y marcadores de hepatitis. En caso de no poderse evaluar el caso fuente, este debe ser considerado como positivo y procederse en consecuencia. Se complementará el formulario de declaración de accidente laboral que se adjunta, el cual se archivará en la institución tanto pública como privada. Debemos comunicar el accidente al Programa Nacional de Enfermedades Transmisibles y el SIDA. Ya, entre las normas de bioseguridad para realizar desinfección y esterilización del instrumental, tenemos que la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, procediendo al proceso de desinfección o esterilización. Todo material contaminado que no pueda ser esterilizado debe ser sometido a desinfección de acuerdo al criterio de indicación según protocolo validado. Todos los procesos de esterilización deben ser controlados por medios de monitores físicos, indicadores químicos y biológicos. El material estéril debe ser almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad. Toda central de esterilización deberá contar con documentos técnicos administrativos aprobados que describan la organización, funciones y procedimientos que se realicen en ella. Entre las normas de bioseguridad para hospitalización tenemos que debemos utilizar permanentemente el equipo de protección, concierne a gorro, mascarilla, guantes. También debemos utilizar el equipo de aspiración mecánico, el succionador para la aspiración de secreciones de boca y faringe, cambiar oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, es decir, la secreción de sangre, orina y material fecal. Clasificar la ropa médica y quirúrgica.
utilizada en los diferentes procedimientos. Efectuar la desinfección y limpieza en las curas quirúrgicas, empleando las técnicas correctas y la disolución adecuada de los desinfectantes, de acuerdo a los procedimientos básicos de limpieza y desinfección. Maneja los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia, desinfección y esterilización eficaz para cada elemento. Y entre las precauciones de estándares que debemos utilizar nosotros, tenemos que tener en cuenta en reducir riesgos de patógenos con fluidos y materiales contaminados para pacientes hospitalizados o ambulatorios. El lavado de manos antes y después del contacto con pacientes, se use o no los guantes. Los guantes reducen la posible infección y no exime el lavado de manos. Guantes de hule para laboratorios de limpieza, guantes limpios para tocar membranas no intactas, guantes estériles en riesgo potencial de infección, jabón simple, mascarillas, máscaras y lentes. Normas de bioseguridad para la clasificación y disposición de material de desecho. Tenemos los 3, que son biocontaminados, clase A, que se debe poner en bolsa roja, especiales, clase B, en bolsa amarilla y comunes, clase C, en bolsa negra. Gracias. Bien. Yarina. Sí, doctor. ¿Qué son las normas de bioseguridad en el uso de equipos hospitalarios? Son medidas preventivas que nos ayudan a mantener el control de factores de riesgo, tanto de factores de riesgo ante agentes biológicos, químicos, físicos, y también nos ayuda a evitar accidentes laborales. Gabriela. Dígame, Doc. ¿Qué son las barreras, las precauciones universales? Las precauciones universales son conjuntos de procedimientos que están destinados a proteger al personal de salud de la exposición de productos biológicos que son potencialmente contaminantes. Ya. Juliana. Sí, Doc. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad para el material de desecho? Poner en las bolsas que son adecuadas, por ejemplo, el color en las rojas, los desechos peligrosos, los comunes y los especiales. También usar el lavado de manos, de evitar el contacto con los residuos. Tener también puesto las barreras primarias, como sería el mandil, guantes, mascarilla. Susana. Sí, Doc. A ver. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Los principios son, primero, utilizar las barreras primarias. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Principios de la bioseguridad.
tomar las medidas preventivas. No me acuerdo. No me acuerdo. Blanca. Blanca. Blanca Méndez. Sí, Doc. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Los principios de la bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras físicas, químicas, el uso de barreras protectoras, como son los guantes, mascarillas, barreras protectoras y las medidas de eliminación de los residuos correctamente. Ya. Jennifer. Jennifer Hidalgo, ¿no está? Jennifer no está. No está. Creo que ya se retiró. Se retiró. Ya. Está bien, chicos. A ver. Miren, ayer nos enviaron un documento donde, como ustedes saben, ya nos incorporamos a las clases presenciales a partir del día 10. O sea, son clases, o sea, son prácticas de la asignatura que se van a hacer de forma presencial. Es así como se llaman, prácticas de las asignaturas en forma presencial, que se van a estar realizando en el instituto a partir del día 10 en su horario normal. El día 10 a ustedes no le toca clase, le tocaría el día 11, que es jueves, a las 8 de la mañana su horario de clase normal. ¿De acuerdo? Ese va a ser su horario de clase normal. 8 de la mañana entran a su clase. Deben de estar 15 o 20 minutos antes o media hora antes para el chequeo que recuerden que tiene que hacerse. ¿Verdad? Tiene que ser, porque después entonces llegan a las 8:30 a las clases. De tal manera que a las 8 tienen que estar todo ya en las aulas. Ahora bien, el día 18 y 19 se van a realizar los exámenes presenciales. 18 y 19 se van a realizar los exámenes presenciales. Pero para realizar los exámenes presenciales tienen que tener al día todas las evaluaciones, o sea, todos los de pago de ustedes en el ICA, por ejemplo. Déjenme ponerle aquí un ejemplo. A ver, yo traigo aquí lo que deben los estudiantes que tienen que ponerse al día para poder efectuar el examen. María Gabriela Antamba debe enero y febrero. Todo eso estábamos viendo, perdón, el día de ayer. Lo de enero sí enviamos y como nos dijeron que no vayamos, simplemente les enviemos la imagen del pago. Entonces nosotros enviamos a nuestra presidenta y ella dio todos esos pagos ya. El mes de febrero sí. Ya a ustedes ya discutieron esto con ustedes ya, ¿verdad? Ya ustedes revisaron esto. El día de ayer nos actualicen ahora. Ya, entonces ya ustedes saben todo lo que deben en el mes de lo que tienen que actualizarse para poder realizar los exámenes, ¿verdad? Ya todos están claros con eso. Entonces no le voy a hacer hincapié en eso. Si ya ustedes lo vieron, perfecto entonces. Pero sí le digo para que te vayan, les vuelvo a repetir, para que estén al día con los pagos, porque si no, no van a poder realizar sus exámenes. ¿Oyeron? Entonces,
¿Algo más que quieran plantear? Entonces, el próximo martes yo les voy a dar una conferencia, que es lo que vamos a estar realizando el día martes. ¿Oyeron? Entonces, si no hay nada más, terminamos en el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día martes nuevamente virtual y ya el jueves sí vamos a estar presencial con ustedes. Gracias y que tengan un feliz día. Muchas Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, yo igualmente. Buen día. Buen día, Doc. Gracias.